Agradezco la invitación a la Comisión Nacional de Bioética por la invitación a participar en este ciclo de videoconferencias y es para mí un honor platicar con ustedes y hacer una reflexión, una revisión en torno al tema de la enseñanza de la bioética en las residencias médicas. Soy Ana Lilia Ruelas, participo actualmente como vocal en el Comité Hospitalario de Bioética del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y soy egresada de la Maestría de Bioética por la Universidad Panamericana. Mi primera pregunta que quisiera reflexionar con ustedes es si debemos enseñar bioética en los programas de posgrado y en la práctica clínica, no solo en el pregrado durante la escuela de medicina, sino ya en las residencias médicas y en la práctica clínica. Y quizá esta pregunta no sería fácil contestar y la mayoría de los formadores pensaríamos que sí, que no hay duda y que se debería de enseñar. Pero otra pregunta es, ¿por qué enseñar la bioética en los programas de posgrado? ¿Y qué y cómo enseñar? Esto es todavía una pregunta más retadora de contestar y es lo que quisiera abordar con ustedes en esta práctica. Esta conferencia está dividida en dos grandes bloques. El primer bloque me abordaré un contexto general, intentaré esbozar la problemática y una justificación, y en la segunda parte de la plática me enfocaré en los antecedentes más relevantes sobre la enseñanza de la ética médica en medicina y en los programas de posgrado y a buscar información y cómo contestar qué debemos enseñar, cuáles son los temas clave y los enfoques del contenido, sobre todo para aquellas personas que no quieren ser bioeticistas, que reconocen la importancia de la ética y de la bioética en su práctica clínica, pero se están formando como especialistas y no es su interés o no es el momento de tener un conocimiento profundo de la bioética, pero sí que sea una herramienta para su toma de decisiones. Entonces, ¿qué enseñar y cómo enseñar en este entorno? ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza y cuáles serían las más convenientes? ¿Cuáles son algunos facilitadores y barreras? Quiero manifestar que esta conferencia no trata de ser totalmente exhaustiva los alcances, pero sí que tengamos un panorama general y que podamos reflexionar en torno al tema. La formación médica es todo un proceso donde la persona se profesionaliza y adquiere conocimientos, aptitudes y una identidad propia de cómo actuar como profesional, en este caso como profesional de la medicina. Y reconocemos que en esta profesión existe una unión estrechísima entre la ciencia y el humanismo. Así es que no solo es una ciencia médica, sino que también por su objeto de estudio es una disciplina totalmente humanista. Así es que los programas de residencias médicas en ocasiones nos centramos y nos enfocamos en adquirir los conocimientos técnicos, científicos para tomar decisiones, pero quizá no fortalecemos o no le ponemos tanta importancia a las actitudes, a las competencias y habilidades blandas y también a las actitudes éticas y a los valores. En este proceso del programa de residencias médicas, la persona recibe una formación intensiva donde se expone a tomar decisiones clínicas y reales que en ocasiones pueden ser decisiones complejas. Y durante este periodo la persona sufrimos transiciones y cambios profundos en nuestra identidad por las vivencias de la especialidad, no solo por los conocimientos que adquirimos, sino por la misma experiencia del entorno y del tiempo en el que vivimos este periodo. Aprendemos sin duda y modelamos a nuestros profesores, a nuestros tutores o mentores, pero también el residente forma una figura
dentro de este proceso de aprendizaje para otros mismos residentes, teniendo esta formación jerárquica en ocasiones, pero también como tutor de los residentes de menor año o de los estudiantes. Así es que el alumno lo reconocemos todos como el centro del sistema de la formación médica. Y finalmente, estos programas de residencias médicas buscan, además de formar recursos humanos en salud con alta especialidad, mejorar la atención de la salud y dar un servicio a la sociedad. Y aquí quisiera que nos preguntáramos si, ¿cómo es el comportamiento ético dentro de los programas de residencias médicas? Todos pensamos en la ética del profesional de la salud y quisiéramos que estos comportamientos siempre fueran éticos y apegados a las buenas prácticas clínicas. Sin embargo, también podemos reconocer entornos donde existe un reto y donde esta observación, esta vivencia, el entorno en ocasiones, si bien podría favorecer aprendizajes y comportamientos éticos, también es un espacio en el que podrían aprenderse y heredarse comportamientos no del todo éticos o incluso antiéticos. Por eso, sí es importante hacer una enseñanza explícita, mantener la reflexión, ayudarnos de la disciplina de la bioética y de la ética profesional, pero sobre todo observar cómo es el entorno y cómo son estas personas que favorecen el modelaje. Así es que la figura del formador, estas jerarquías que incluso se observan muy delimitadas, incluso jerárquicas, rigurosas o viciadas, este papel de los formadores que finalmente favorecemos o perjudicamos el modelaje de la identidad del profesional. Así es que quiero resaltar con ustedes este aspecto del currículo oculto, este conjunto de valores, normas y comportamientos que se aprenden en el entorno clínico y profesional. Esto tiene un impacto en la formación médica y en el currículum oculto en el profesionalismo y puede reforzarlo o fomentar en ocasiones el cinismo o incluso la deshumanización. Puede existir tensión entre lo que se enseña que por ejemplo que se enseña empatía y ética y lo que realmente se modela o se expresa con las actitudes y el quehacer diario, que incluso podríamos caer en el desapego o en favorecer la indiferencia ante los pacientes o errores de comunicación. La recomendación aquí es ponerle atención no solo al estudiante, al alumno, o al médico en proceso de especialización, sino a los docentes, a nosotros como formadores, y ser conscientes de este currículum oculto y mejorarlo y reducir las brechas de lo que quisiéramos que fuera el ideal de lo que realmente es. Promover la reflexión crítica también en los y las residentes. Si es que la ética médica, como parte de la educación médica y este proceso de especialización es fundamental, y aquí lo que quiero resaltar es reconocer la importancia de formar a los formadores en aspectos de ética y de bioética y de cómo enseñar, cómo ser mejores mentores, cómo ser mejores tutores. Algunos antecedentes en la enseñanza de la ética médica. Miren ustedes, hubo en los 90 dos estudios que alarmaron a la comunidad y que incluso fueron un poco controversiales. En 1991, en Chile, estos autores evaluaron aspectos éticos en los estudiantes de tercero a séptimo año de la carrera de medicina. Y lo traigo a colación, aunque no es en el posgrado, sino en el pregrado. Y ellos observaron en su estudio que a medida que avanzaban en grados de estudios, los estudiantes tenían más
actitudes similares a lo que podríamos llamar deshumanización o poca empatía en la práctica médica. Es decir, parecería que en los años iniciales de la carrera llegamos con grandes aspiraciones, con grandes expectativas de lo que es la profesión, la vocación, el servicio, lo que es una buena práctica, lo que es una atención empática y responsable, honesta, y que a medida que los años pasan, parecería que la atención a estos valores disminuye, teniendo más prácticas o actitudes de esto que se engloba como deshumanización de la práctica médica. Y hubo otro estudio en Canadá en 1990 donde evaluaron igualmente el conocimiento bioético a partir de casos en estudiantes de medicina y encontraron un decremento gradual para reconocer cuestiones éticas en los alumnos de grados más avanzados que en los del primer año. Por eso quisiera unir esta idea con el aspecto este del currículum oculto y del entorno. Revisar qué tanto nuestros entornos favorecen o, al contrario, desfavorecen la formación ética en cuanto a la ética profesional. Y hablando de calidad y calidez en la atención médica y en los programas de residencias médicas, de repente uno puede encontrar reflexiones en la literatura que hablan de una crisis del humanismo y de la empatía en la medicina. Incluso se habla de falta de recursos y apoyos, y una explicación de esto del personal de salud es que nuestros ambientes laborales no son del todo favorecedores. Existe una gran sobrecarga de trabajo y falta de tiempo, estrés, agotamiento y finalmente una dificultad para mantener la empatía y la comunicación asertiva con nuestros pacientes. Podríamos caer en racionalismo científico, en una predominancia de la técnica, en lugar de una formación humanista, caer en esta evitación sistemática del sufrimiento conforme avanzamos en años de estudio y de práctica, sobresaturación de los servicios de salud y finalmente un aspecto que creo que es fundamental siempre tener en mente en los programas de residencias médicas y también en el entorno clínico, en los profesionales de la salud, este síndrome de burnout o de quemarse en el trabajo, em, que uno puede perder el sentido de lo que hace, pero por un agotamiento emocional más que físico, eh, y caer en esta sensación de deshumanización de lo que hacemos en nuestra práctica clínica. También existe la medicina defensiva y este es un estudio muy interesante donde se estudió por entrevistas semiestructuradas en Australia, un estudio cualitativo, cuáles eran las actitudes en torno a esta medicina defensiva a diferencia de encontrarle un valor a la atención médica, a lo que hacemos. Y la mayoría de los encuestados, de 17 médicos, hicieron entrevistas semiestructuradas coincidían en que la motivación principal de esta medicina defensiva era evitar la censura entre colegas, no tanto las consecuencias legales, sino la crítica entre los colegas. Y factores claves y dominios que salieron en la entrevista fue falta de comprensión legal en cuanto a conocimientos, malas habilidades de comunicación y toma de decisiones clínicas, influencia de expectativas de los pacientes y reputación, percepción de beneficios y daños de la práctica defensiva, procesos para manejar quejas de los pacientes, normas que fomentan o desalientan esta conducta, o miedo a omitir diagnósticos. Y que todos estos factores podrían influir o estaban influenciando en una actitud defensiva de la medicina, en lugar de optar por un valor y reconocer el valor de la atención médica. Sin duda, el quehacer del profesional médico tiene una alta complejidad. Existe cada vez más novedades terapéuticas, procedimientos especializados, una inter y transdisciplinariedad, la transformación digital que estamos viviendo, y es importante revisar nuestros entornos clínicos y que el ambiente laboral sea favorecedor para una buena práctica médica. Así es que
esta atención médica compleja, la interdependencia, un cambio en la relación médico-paciente que estamos viviendo, proveedor-usuario, la crecientes avances tecnológicos y la digitalización de la atención de la salud, es importante reconocer como cambios en los paradigmas actuales que estamos viviendo. Ya desde los años 2000, a inicios de este siglo, la Academia Nacional de Medicina, en este comunicado, fue referencia para centrar la atención en las personas, en sus familias y en sus valores, en resaltar la calidad de la atención, la mejora continua, una práctica basada en la evidencia, buscar la seguridad y mejora continua, disminuir el desperdicio y la cooperación. Así es que hay que reconocer que estamos viviendo desde un par de décadas un cambio en los paradigmas de salud. Ahora el enfoque de nuestro quehacer es centrado en la persona, ya no centrado en la enfermedad, sino centrado en la promoción de la salud, favorecer e impulsar una participación activa del paciente, integración de la atención primaria en la comunidad, calidad y seguridad. Así es que debemos revisar nuestros programas de estudio y revisar si estos programas de estudio, la manera en cómo estamos diseñando nuestras residencias médicas, están lo suficientemente fortalecidas para enfrentar estos cambios de paradigmas y los retos actuales y futuros a los que estamos viviendo para proveer a nuestros residentes de especializaciones médicas con más herramientas y también a los formadores y a los que ya estamos en la práctica, capacitarnos y tener mejores herramientas y habilidades para enfrentar de mejor manera los retos que tenemos en nuestra profesión. El Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial también se actualizó en el 2021 y va muy de la mano con el documento de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Este es el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial y también coincide en atención centrada en el paciente, respeto al paciente, darle mayor empoderamiento al paciente e involucrarlo en la toma de decisiones, incluso a pesar de tener en ocasiones capacidades limitadas, permitirle las decisiones de acuerdo a su capacidad. La confidencialidad y la privacidad, fomentar el autocuidado, pero no solo en el paciente, sino también en el médico, fomentar el cuidado de la salud y bienestar del propio médico, cuidar las relaciones profesionales, evitar relaciones abusivas o inapropiadas también con los pacientes y esta es responsabilidad social, promover la equidad en la atención médica, apoyar la investigación ética. Este Código Internacional de Ética Médica tuvo su actualización, su última actualización en el 2022, donde había varios aspectos que no se hablaban, por ejemplo, en autonomía, en el bienestar del médico, en telemedicina, sostenibilidad ambiental, atender las inequidades y las desigualdades en la atención de la salud, la objeción de conciencia en el personal médico, la confidencialidad, entonces se enfatizaron varios puntos que antes no estaban del todo desglosados en la versión anterior. Y quiero resaltar este cuarto rubro de este código que dice: el médico debe ejercer con conciencia, honestidad, integridad y responsabilidad y siempre aplicar su opinión profesional independiente y mantener el más alto nivel de conducta profesional. Este es el ideal y la expectativa de nuestra profesión, sin embargo, debemos atender si nuestros entornos, si nuestros programas de residencia, si nuestra currícula, si los mentores y formadores, qué tanto favorecemos para permitir que en este proceso de especialización y de profesionalización el médico y la médica tengan las habilidades para llevar este deber ser de su práctica médica. También actualmente hablamos de la calidad de la atención. Y el Instituto de Medicina de Estados Unidos, actualmente la Academia de Medicina de Estados Unidos,
son estos dominios de la calidad de la atención, que sea segura, eficaz, centrada en la persona y su familia, oportuna, eficiente y equitativa. Así es que sí, la bioética, la formación y la ética médica deben contribuir en la educación médica en los programas de especialización para mejorar la atención en la salud y favorecer una buena práctica que ayude a nuestros profesionales a tomar las mejores decisiones, sobre todo en situaciones y escenarios complejos donde la pregunta de qué es lo que debemos hacer o cuál es la mejor decisión en este momento tengamos mejores herramientas para decidirlo. En la bioética son diferentes ramas y situaciones que podemos enfrentarnos desde el inicio de la vida, investigación, relación médico-paciente, transexualidad y medicina transgénero, las decisiones al final de la vida, cuidados paliativos, eutanasia, voluntades anticipadas y en nuestro ejercer médico, las diferentes especializaciones médicos pasarán por una o varias de estas líneas y partes de estas situaciones requerirán una atención multidisciplinaria, transdisciplinaria, en ocasiones interdisciplinaria. Estamos llamados a ejercer una buena práctica médica y para esto requerimos, pues, tener los recursos para tener alto profesionalismo, habilidades de comunicación para tener una adecuada relación médico-paciente, conocer los códigos de conducta, nuestras normas y guías, esto, la deontología médica, tener conocimientos sólidos y bases sólidas sobre ética médica, la legislación de nuestra práctica profesional y certificaciones. Como ven, ejercer la medicina y ejercer la medicina como especializaciones médicas demanda grandes, grandes retos. Aquí la pregunta es, dentro de estos programas de especialización, ¿es nuestro deber en la formación médica todavía construir valores o esto es en la educación básica o en la educación secundaria, preparatoria o superior o en el pregrado, pero ya no en el posgrado y en la práctica clínica? Y esta es una pregunta que abro a ustedes, si debemos o no todavía construir valores. Estamos todavía en el momento y si bien los valores se forman en edades todavía tempranas, cuando somos adultos jóvenes y estamos empezando nuestra profesión, todavía podemos reforzar y construir valores. Y lo que es muy interesante es que parecería, o al menos podría haber evidencia, que quien empieza a estudiar medicina tiene estos valores de honestidad, de responsabilidad social, de búsqueda de la verdad, de empatía, pero podría ser que en el camino existan escenarios no del todo favorecedores para mantener esta actitud de una buena práctica médica. Así es que esto es a lo que estamos enfrentados, queramos o no, no podemos pensar sin valorar, siempre estamos estimando y optando, y estas decisiones las optamos muchas veces por nuestras escalas de valores. Podríamos entonces resumir hasta aquí que podemos identificar dos enfoques en cuanto, si queremos hablar de bioética y formación médica. Uno, si nos interesa enseñar ética, el conocimiento teórico, los fundamentos incluso filosóficos, legales, médicos en torno a situaciones complejas, fomentar el análisis y la reflexión crítica que ayuden a la toma de decisiones y al mismo ejercicio profesional y a reducir el riesgo de la desconexión con la práctica clínica. Aquí el reto es que si enseñamos demasiado teoría y demasiada reflexión, podríamos caer en el riesgo de desconectar con la práctica clínica y lo que realmente es en la vida diaria. Por otra parte, tenemos el enfoque respecto al comportamiento ético. Sí, podemos enseñar bioética, es decir, el análisis
la reflexión, los fundamentos sólidos, y principios éticos, incluso filosóficos, legales y médicos, pero esto no necesariamente conllevará un comportamiento ético. Y al revés, enfocarnos solo en buscar la ética profesional, un comportamiento ético, desarrollar y favorecer actitudes, hábitos, virtudes profesionales como la empatía, la integridad, la honestidad, y no formar en los principios éticos y en la reflexión e incluso en la investigación en ética médica. Este comportamiento ético tiene un impacto directo en el profesionalismo y en la práctica real. Digamos que esto es lo que dice la teoría y otro lo que realmente hacemos. Aquí podemos saber lo que se debe de hacer, pero realmente lo que hacemos en nuestro día a día e incluso en situaciones que a lo mejor la toma de decisiones no es el reto, sino el quehacer del médico y del profesional. Esto depende sin duda del contexto institucional, del clima organizacional, del sistema y muchas veces no solo del individuo. Algo muy parecido, quizá como podríamos ver el error médico, que no solo depende de la persona en concreto, sino del sistema. En dadas estas circunstancias, estos retos en el contexto institucional, ante la sobrecarga de trabajo, limitación de recursos, horarios extenuantes, sobresaturación de los sistemas, realmente estamos obligados, a pesar de estas dificultades a llevar un comportamiento ético, sin embargo, no siempre los entornos son favorecedores. Hasta este punto quisiera llegar a una primera parte, a una conclusión de esta primera parte de la plática para pasar a la segunda parte. Entonces, pros de la enseñanza de la bioética en programas de especialización médica y entorno clínica, pues bien, este es un periodo de las residencias médicas de formación intensiva donde se toman decisiones clínicas reales y es todo un proceso donde la persona se está profesionalizando. La bioética es esencial para enfrentar dilemas complejos y dilemas éticos emergentes y favorecer la mejora en la calidad de la atención, ayudar las competencias clínicas y toma de decisiones, a la reducción de errores y aumentar la seguridad en la atención médica. Algunos contras es que tenemos falta de espacio curricular, incluso los programas curriculares están también saturados, presión asistencial, poca infraestructura para la educación de la bioética. Necesitamos docentes con mayor formación y extender nuestra formación y conocimientos en bioética, que se tiene esta percepción o en ocasiones podría ser un reto cómo conectar la teoría y los fundamentos bioéticos con la práctica clínica. La cultura jerárquica hospitalaria, que en ocasiones puede ser perjudicial. La sensación de suficiencia, de decir esto lo podemos reservar, la bioética es solo sentido común, o se va adquiriendo con la experiencia, y no es una disciplina donde también existen metodologías y principios filosóficos, éticos, legales y médicos que pueden favorecer nuestras reflexiones críticas. Ahora, para pasar a esta segunda parte, ahora abordaremos rápidamente antecedentes, qué enseñar, temas claves y enfoques de contenido, cómo enseñar la bioética, metodologías de enseñanza, facilitadores y barreras. Con esta primera parte, hasta aquí quisiera dejar la reflexión y creo que podríamos contestar la primera pregunta y decir, parece que sí, sí es necesario la formación bioética. Tiene beneficios, por supuesto que tiene beneficios, pero ¿qué antecedentes hay de la enseñanza de la bioética en residencias médicas y qué enseñar y cómo enseñar? Ha habido una evolución histórica de la medicina y de la educación médica y también de la bioética. Estos autores describen algunos acontecimientos sociales en el desarrollo de la educación médica en general en México. En los 60 se prevalecía una educación de la metodología científica.
por ahí de los 70, ya una ciencia más integrada, multi e interdisciplinar en el campo de la enseñanza e investigación, y en los 80 un conocimiento científico ya no solo en el campo de la medicina y de la enseñanza y de la investigación, sino también en relación con el ecosistema y la sociedad. Aquí ya empezábamos a hablar entonces de la bioética y la responsabilidad social que tenemos en la toma de decisiones. Y actualmente podríamos decir que estaremos viviendo un acontecimiento también importante en la era digital. Respecto a la enseñanza de la bioética en México, existe Fernando Cano Valle y Ricardo Alfredo Neri. Tienen un capítulo que resumen los acontecimientos respecto a la educación en bioética en México y está publicado en un libro publicado por la UNESCO llamado Educación en Bioética en América Latina y el Caribe. Ellos mencionan y reconocen a Manuel Velasco Suárez como el principal impulsor de la bioética en México en el Hospital Juárez de México. Y el Hospital Juárez de México, ellos lo citan como el primer grupo de estudios en bioética y como lo que podría ser la cuna de la bioética en México en 1989. Después, en 1992, se formó y este grupo de estudios se transformó en la Comisión Nacional de Bioética dentro del Consejo de Seguridad. Posteriormente se formó la Academia Nacional Mexicana de Bioética como un brazo académico de esta Comisión Nacional de Bioética. En el 2000, por acuerdo presidencial, se vuelve un organismo autónomo y en el 2005 se publica como en el Diario Oficial como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Y en el 2012 hay un acuerdo presidencial por el cual se emitieron las disposiciones generales para la integración y el funcionamiento de los comités de ética en investigación y los comités hospitalarios de bioética. Y esto fue un evento fundamental para promover la educación en bioética en los hospitales y en los entornos clínicos. Las acciones claves de la Comisión Nacional de Bioética pues fue la difusión de principios éticos para atención médica e investigación, la promoción de los comités tanto hospitalarios como de ética e investigación, organización de encuentros, congresos y seminarios nacionales e internacionales como son este ciclo de videoconferencias, la creación de la revista Suma Bioética y conferencias como la que estamos el día de hoy. Antes de 1988, la bioética no figuraba en el discurso sanitario. Después empezaron a surgir maestrías, doctorados y diplomados, actualmente con varias ofertas a nivel nacional. La primera universidad en tener una maestría en bioética fue la Universidad Anáhuac y tenemos tanto universidades privadas como universidades públicas y universidades laicas. También hay algunas limitaciones que podemos identificar o que ellos citan en su capítulo es la falta de una política nacional unificada de enseñanza en bioética. Esto sin duda es un reto. La Comisión Nacional de Bioética impulsa acciones de educación continua, pero es un órgano regulatorio que no imparte cursos directamente, a diferencia de las universidades y algunos, pero ningún hospital, si se fijan, tiene un programa de diplomado o de maestría o de doctorado, son todos a nivel de universidades y aquí tendríamos que preguntarnos si los entornos clínicos, o sea, al igual que nuestras especializaciones se llevan en conjunto, avalados por universidades, pero en conjunto con los centros hospitalarios, si debemos impulsar y buscar que también se tengan alianzas de las universidades con los centros hospitalarios y de alta especialidad de formación en recursos, también tener programas de diplomados, por ejemplo, en ética, en bioética. Y ellos citan la relevancia para las residencias médicas, la bioética como una competencia esencial para la toma de decisiones clínicas y la creación de comités de bioética hospitalarios. Resaltan la necesidad de estos autores de integrar la bioética en programas de especialización médica mediante diplomados y maestrías dirigidas al personal de salud
la formación de expertos capaces de asesorar comités y diseñar protocolos éticos y protocolos de investigación en la misma ética médica. Este es un ejemplo de alguna de las ofertas que podemos tener en diferentes universidades y buscando en centros hospitalarios, en realidad no encontramos una oferta de un curso formal, pero sí acciones donde la bioética se integra en módulos de calidad y seguridad clínica o formación ética implícita, con enfoque sobre todo en prácticas seguras y decisiones clínicas, con seminarios, cursos, o módulos específicos en bioética en sus formaciones. Si es que existen grandes retos en el diseño e implementación de la enseñanza de la bioética, qué enseñar, cómo enseñar y en qué espacio, en qué infraestructura y en qué espacio curricular ante las grandes exigencias que requiere cada formalización y cada especialización médica. El posgrado, al ser en un entorno clínico donde además la sobresaturación, la carga asistencial, la carga académica son un reto. ¿Y cómo enseñar la ética médica para el no bioeticista, para el clínico, para el especialista? En el instituto hemos buscado y reflexionado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Esta es una preocupación y le hemos puesto atención tanto en el Comité Hospitalario de Bioética como la misma Dirección de Enseñanza y Dirección General. Y hemos reflexionado en el tema, incluso determinado ejes y estrategias en que esta formación, fomentar esta formación bioética y fortalecer los aspectos de ética médica para mejorar la identificación, el abordaje y resolución de los conflictos éticos en relación a los cuidados de la salud, requiere, por supuesto, una participación activa y buscar el cómo hacerlo. Hemos buscado una gradualidad y cada vez tener mayor visibilidad. En el comité y en la dirección de enseñanza tenemos grandes retos, tenemos una ruta ya planeada, sin embargo, hemos encontrado algunas dificultades en el camino, sobre todo la saturación de las agendas. No solo la saturación del profesional en especialización del médico y la médica residente, sino también una saturación en los formadores y en los profesores, porque el mismo clínico, el mismo investigador, no solo se... Lo que hemos identificado es que en la comunidad institucional hay grandes valores y formadores que tienen mucho que aportar en la ética, que reconocen esta importancia, que reconocen la importancia del estudio de la bioética, son unos apasionados de la bioética. Sin embargo, tenemos retos porque además tienen su práctica clínica, además tienen la práctica docente de la misma pregrado y posgrado, la carga asistencial e incluso la carga administrativa, y encontrar estos espacios para que los formadores y los docentes también. Lo ideal es que existieran formadores y docentes que pudieran tener su práctica profesional prioritaria, si no exclusiva, pero sí prioritaria de oficio como docentes de la bioética, porque eso ha sido un gran reto. La saturación de agendas, no solo de las especializaciones médicas, sino del cuerpo docente y buscar los espacios y la infraestructura dentro del escenario clínico, la investigación y la docencia. Se han ido incorporando pases de visita para buscar la reflexión ética en casos, favorecer las consultas al Comité Hospitalario de Bioética y la discusión multidisciplinaria. Se han hecho sesiones de discusión interdisciplinaria que han sido muy interesantes, al igual que se puede discutir un caso complejo desde abordaje médico diagnóstico, también identificar casos donde la discusión y la reflexión que se requiere principalmente es un reto en toma de decisiones o en un dilema bioético, y talleres de discusión, curso, y tenemos una ruta de buscar. Creemos que es ideal tener un diplomado de ética médica que sea ofertado por
los hospitales médicos de alta especialidad y de enseñanza, y esto ha sido un reto. Esperamos en el mediano plazo poder concretar estos esfuerzos. Hemos tenido estas iniciativas y estas estrategias en dos rubros: buscar la difusión, la visibilidad, la cultura ética y el profesionalismo. Y la otra iniciativa y estrategia es centrarnos en la formación, fortalecer los programas de ética clínica y profesionalismo médico dentro de la currícula de las especialidades médicas. ¿Qué hay en otros centros? Pues las universidades ofrecen diplomados, maestrías, doctorados, seminarios permanentes. Y respecto a los hospitales, el Hospital General de México, el Hospital Ángeles Durango, con el doctor Cantú, la doctora Cristina Caballero, el Hospital Médica Sur, el doctor Manuel Ruiz de Chávez, tienen ofertas de cursos de ética y humanidades para su comunidad hospitalaria y la extienden a otras comunidades clínicas. Cursos de profesionalismo médico y ética clínica y seminarios mensuales de medicina y ética. Y creo que son pioneros en este rubro, hay que seguir su camino por ahí. Bueno, ¿qué facilitadores hay? Existe el apoyo institucional por los comités, interés creciente de residentes en tópicos controversiales como cuidados paliativos, como aborto, como eutanasia, como la cirugía sin sangre en las poblaciones que rechazan transfusiones sanguíneas. Pero algunos modelos de enseñanza innovadores podría ser la creación de portafolios o simulaciones, pero parecería que lo más aterrizable en el escenario clínico, y que es lo que se vive día a día, es la discusión y la reflexión en torno a casos clínicos, incluso de lo que se está viviendo en el día a día. Barreras: existe desigualdad regional en recursos y formación en diferentes centros y en diferentes ciudades de nuestro país. Todavía muchos escenarios y modelos de relación médico-paciente referentes al paternalismo médico, falta de motivación, falta de valor percibido de la bioética y escasa evaluación de, ok, vamos a formar en bioética y luego cómo vamos a evaluar si esas intervenciones están siendo efectivas o no. La enseñanza de la ética médica en posgrado se ha incrementado. Antes, en los 80 no se hablaba de la bioética, y cada vez con la creación de los comités hospitalarios y los comités de investigación en ética e investigación se ha fortalecido la educación en bioética. Cada vez hay más ofertas académicas en universidades. Sin embargo, existen pocos estudios en residencias médicas y en el entorno clínico sobre la enseñanza de la ética médica. Hay mucha literatura sobre la reflexión y la bioética, pero pocos estudios respecto a cómo enseñar la bioética en las residencias médicas y el entorno clínico. Requerimos de hacer investigación sobre este rubro de la enseñanza de la ética médica en residentes, que enseñar cómo, quién debe hacerlo, cómo evaluar esas intervenciones para saber si están siendo efectivas o no, o cuáles son las más óptimas en cuanto a optimizar el tiempo y los recursos humanos. Y ahora, estos últimos minutos, quiero centrarme en la enseñanza de la ética médica en el posgrado. Grossman en el 2010 hizo una revisión sistemática sobre un análisis de todos los estudios publicados a este respecto, respecto a la enseñanza de la ética médica en el posgrado, en las residencias médicas, y revisaron los 35 años previos a su publicación. Encontraron solo 3 estudios publicados en cirugía general y especialidades quirúrgicas, subespecialidades quirúrgicas, 41 en medicina interna, 20 en pediatría y 15 en medicina familiar. A pesar de que la literatura en torno a la reflexión ética y en torno a la reflexión sobre la enseñanza de la ética médica en el posgrado, realmente estudios dirigidos son pocos.
Uno muy interesante fue Nuestro País, realizado por el doctor Jacobo Velázquez Aviña y el doctor Abraham Pulido Cejudo, que evaluaron el conocimiento de bioética en residentes y médicos de base en un servicio de cirugía general de un hospital de la Ciudad de México. Encuestaron tanto médicos de base como residentes y utilizaron un instrumento diseñado por la Universidad de Toronto basado en 4 casos ficticios. Interesantemente, el 80% de los encuestados solo identificó aproximadamente el 12% de los problemas propuestos como el estándar de oro. O sea, solo el 12% de los problemas bioéticos expresados en estos casos ficticios fueron identificados por el 80% de los encuestados. Fue mayor en este rubro, el reconocimiento de estos problemas bioéticos fue mayor en residentes de cuarto año, de segundo año y primer grado, y en último lugar, médicos de base y residentes del tercer grado. De los encuestados, el 42% no tenían una formación previa y estos reconocieron eh, más de 6 problemas, el 0%. Ninguno de los encuestados que no tenían formación bioética reconoció más de 6 problemas. En total, había 29 problemas bioéticos identificables y el 0% de los que no tenían formación bioética reconocieron más de 6 a comparación del 23% con formación bioética, algún tipo de formación bioética. Como ven, esto parecería que el desempeño en los profesionales clínicos, que no digamos que es porque un hospital en particular está muy mal, sino que probablemente esto podría reflejar escenarios en otras sedes hospitalarias, escenarios clínicos, que en realidad nuestra capacidad como clínicos de reconocer problemas bioéticos sea muy poco. Y esto deriva en esta situación de la ceguera axiológica. Si uno no conoce un problema o no conocemos un concepto, es muy probable que no lo identifiquemos y no buscamos atenderlo y no podamos enfrentarlo de manera óptima. Eh, Grossman, uno de los autores que ya había citado anteriormente, hicieron una encuesta nacional en Estados Unidos en el 2008 y el 56% de los encuestados afirmaban tener una enseñanza mínima de la bioética en programas de cirugía y el 99% de los jefes de enseñanza consideraban necesario integrarla a sus cursos. La Comisión de Educación en Bioética del seminario, Seminario de Bioética en América Latina y el Caribe, en 1998 se reunió e hizo unas recomendaciones desde el 98, hace más de 25 años, la necesidad de enseñar bases filosóficas para entender el lenguaje y principios de la bioética, educar a los médicos no solo en conocimientos teóricos, sino muy fundamentalmente en actitudes, importancia de los docentes, quienes deben tener actitudes éticas permanentes y conocimientos de bioética de conductas personales consecuentes a estos conceptos. Este estudio es uno de los más importantes, publicado en el 2021 por investigadores de Singapur y Londres sobre la enseñanza de ética médica en el posgrado. Hicieron una revisión sistemática de los últimos 20 años con estas búsquedas y estas búsqueda en estas bases de datos. Respecto a dos objetivos. ¿Qué hay respecto a la enseñanza de ética médica dirigidamente en el posgrado y cómo evaluar estas intervenciones de educación, de enseñanza en el posgrado? Encontraron más de 7,000 resúmenes analizados, 66 fueron incluidos de acuerdo a sus criterios de inclusión y respecto a la evaluación, más de 9,000 resúmenes revisados y solo se incluyeron 29 artículos. Lo que se observó es que lo que ellos concluyen es que la enseñanza ética debe ser continua, integrando conocimientos desde las escuelas de medicina hasta la práctica profesional, es decir, favorecer un currículum de la bioética en espiral, no
una educación, un currículo longitudinal en el donde pareciera que se hace solo en el pregrado y después ya muy puntual o solo en programas específicos a nivel maestría, doctorado o diplomados, sino buscar este currículum en espiral a lo largo de toda la práctica profesional en posgrado y probablemente en la práctica clínica, que se necesita más investigación sobre actividades profesionales confiables, portafolios y algo que ellos resumieron como las microcredenciales en ética, es decir, esta capacitación continua y las eh, certificaciones o credencializaciones en conocimientos de ética médica. Respecto a su revisión sistemática, lo dividieron en cuatro metas y estos son un ejemplo de los artículos de cada una de estas cuatro metas y esta tabla la iré resumiendo en las siguientes diapositivas. Objetivos de enseñanza de ética en posgrado. ¿Qué enseñar? Ellos lo dividieron en construir conocimiento, entender la ética y su relevancia en la atención clínica, mejorar habilidades, cambiar actitudes e identidad profesional, o sea, fomentar valores y el profesionalismo médico y cumplir con el deber a la sociedad, mejorar la responsabilidad y el servicio público. Y estos primeros cuatro rubros los dividieron en diferentes dominios: principios básicos de ética, beneficencia y no maleficencia, justicia, autonomía y respeto al paciente, cuidado al final de la vida, habilidades de comunicación, ética y derecho, ética y filosofía, dilemas éticos por especialidad, y esto me parece sumamente interesante, que dentro de la currícula, así como uno enseña anatomía para cirugía o anatomía para dermatología o anatomía para cirugía plástica, probablemente los dilemas éticos por especialidad tengan diferentes necesidades y mayor representación en cada una de las especialidades. Ética en investigación, relación médico y contenido especializado. Ética en contextos avanzados que deberían de ir de la mano conforme se hace una especialización y una medicina de más alta especialidad. ¿Qué se debe enseñar? Algunos subtemas: privacidad, confidencialidad, errores médicos, cómo gestionar fallos en la atención médica, y esto probablemente sea uno de los rubros que se debe enseñar común para todas las especializaciones médicos. Aspectos legales propios para cada especialidad, acceso y equidad, comunicación efectiva, recursos y decisiones al final de la vida, conducta y conflictos, por ejemplo, manejo de pacientes o familiares conflictivos, investigación y publicaciones, conflictos de interés, incluso la relación con la industria, en investigación, contratos y cirugía. ¿Cómo enseñar la ética en posgrado? Ellos resumen que podría, de todos los estudios que investigaron, y cada uno de los rubros son, entre más grande es el círculo, pues más eran los artículos y la evidencia que encontraron estos autores en su revisión sistemática. Sobre todo decisiones grupales, debates sobre casos y temas éticos clave, guiadas por un facilitador, enfoque basado en casos, práctica, simulación de casos clínicos, conferencias y seminarios, proyectos de investigación en ética médica, programas de mentoría, cursos en línea. ¿Cómo enseñar la ética? Pues una práctica reflexiva, modelos a seguir, enseñanza al pie del paciente en torno a casos concretos, formación de portafolios educativos, observación y seguimiento, maestrías y programas de especialización. En cuanto a la evaluación de la enseñanza en ética médica en el posgrado, en esta revisión sistemática, encontraron ventajas y desventajas de varias estrategias pedagógicas. Por ejemplo, respecto a cómo evaluar estas intervenciones, lo resumiremos en estas ventajas y desventajas. Clases y casos, pues esto es muy fácil de implementar, pero es poco reflexiva y es un aprendizaje más pasivo. Narrativa y escritura, pues puede favorecer desarrollar la empatía, pero requiere de una tutoría dedicada. Y en un entorno de gran exigencia académica y asistencial podría ser poco factible. Simulación
escenarios realistas, feedback rápido, pero alto costo inicial, la formación de portafolios, una evaluación continua, favorece una evaluación continua, reflejo del crecimiento, pero puede tener un tiempo intensivo para el tutor y el residente. Debates humanísticos, esto fomenta y tiene la ventaja de fomentar el pensamiento crítico y cultural, pero necesita facilitadores multidisciplinarios. En resumen, estos autores encontraron gran heterogeneidad en el diseño curricular y en los métodos de evaluación, lo cual limita la identificación de prácticas óptimas. Respecto a si existen ensayos clínicos aleatorizados que evalúen la enseñanza de la bioética en residentes, son pocos, y con ayuda de una de mis investigadoras colaboradoras, la doctora Andrea Malagón, encontramos solo 2 estudios. En residentes de cirugía ortopédica, y evaluaron el impacto de un programa educativo en ética médica sobre el conocimiento y habilidades de residentes. Implementaron un currículo de ética médica durante un año en un grupo de residentes y compararon los resultados de un cuestionario antes y después del programa con un grupo control sin intervención. Los 25 residentes del grupo con intervención mejoraron su puntaje y los 30 del grupo control casi no mejoraron su puntaje y encontraron una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, aquí el problema, al menos parece que aunque tuvo significancia estadística, habría que ver qué tanta significancia clínica tuvo. Un currículum de ética médica aumentó el conocimiento de los residentes en ética a lo largo de un año. Este otro ensayo clínico aleatorizado comparó la efectividad, bueno, no es un ensayo clínico, es un ensayo de enseñanza aleatorizado de un seminario con pacientes estandarizados frente a un seminario tradicional sobre consentimiento informado. Se asignaron residentes de primero y segundo año a uno de los 2 seminarios de manera aleatorizada y se evaluó el desempeño de una prueba clínica estructurada y un examen. Justo después y a las 3 semanas, el grupo con pacientes estandarizados tuvo menores puntajes en prueba clínica respecto al el seminario tradicional. También tuvo menores puntajes en el examen de conocimientos inmediatamente después y a las 3 semanas. Al menos en este estudio aleatorizado, la enseñanza con pacientes estandarizados versus seminario tradicional no mostró diferencia. Incluso el seminario tradicional fue mejor. Respecto a estudios longitudinales de la enseñanza de la bioética en residentes, quisiera citar este estudio, donde buscaron desarrollar y evaluar un currículum de bioética basado en aprendizaje en equipo para mejorar el conocimiento y el análisis ético de los residentes. Se diseñaron 10 sesiones integrando teoría y el método de las 4 cajas, que es un método muy interesante donde se pone, por un lado, las preferencias del paciente, las indicaciones médicas, calidad de vida y factores socioeconómicos, y es un método bioético para la toma de decisiones y contenidos oficiales en bioética. Esto fue un programa de residencia en pediatría que se llevó a cabo durante 3 años. El anterior fue una intervención durante un año y durante los 3 años que duraba la residencia en pediatría, ya evaluaron conocimientos individuales, grupales y la satisfacción. De los 348 residentes evaluados, los puntajes grupales fue una media de 89%, mejoraron significativamente frente al aprendizaje individual en todos los niveles y la satisfacción fue más alta. El currículum de este diseño por el método de 4 cajas y contenidos oficiales en bioéticas fue práctico, flexible y bien recibido por la encuesta de satisfacción de los residentes, y el aprendizaje en equipo parece una herramienta efectiva y satisfactoria para enseñar bioética en posgrado. Me parece que esto es uno de
los estudios más interesantes que al menos refleja que una intervención puntual, aislada, por corto tiempo, podría tener menos impacto, a diferencia de un programa a lo largo de toda la formación de la especialidad, con diferentes métodos de análisis, este de 4 cajas con casos en concreto, combinado con conocimientos oficiales en bioética. Respecto a encuestas de la enseñanza de la bioética en residentes, este es una encuesta realizada en internistas de España, México y Argentina a través de una encuesta en línea de los miembros de las Sociedades Nacionales de Medicina Interna. Tuvieron 762 internistas evaluados y preguntaron acerca de los principales conflictos éticos. Al final de la vida, relación médico-paciente y autonomía del paciente. La suspensión de tratamientos de soporte vital fue el conflicto más frecuente en España y Argentina y el segundo en México. En España y Argentina percibieron los conflictos como más frecuentes y difíciles de resolver. Sin embargo, en Argentina hubo menor satisfacción con la resolución de estos problemas en su entorno clínico. Las diferencias que observaron en este estudio fue probablemente atribuidas a factores socioculturales como paternalismo en la relación médico-paciente, individualismo en la toma de decisiones, organización del sistema de salud, formación en bioética y percepción de la muerte. Ya existen otras encuestas sobre preguntarle a los médicos para explorar cuáles son sus principales dilemas éticos que logran identificar. Y miren, respecto a vida y muerte, el 19% darían una terapia fútil para prolongar la vida y el 46% respondieron que dependiendo de la situación. El 20% suavizarían un diagnóstico terminal para dar esperanza, el 50% irían contra deseos familiares si ven posibilidad de supervivencia y el 22% siempre lo harían. Y el 86% no creen que se prolongue demasiado la vida asistida. Y el 50% de los encuestados apoyarían el suicidio asistido. El 44% realizarían abortos contra sus creencias, el 15% respondieron que dependiendo, el 25% apoyan abortos tardíos, más de 20 semanas, el 33% dependiendo la situación, el 9% respondieron que subtratarían por miedo a problemas legales secundarios a adicción, y el 76% no lo harían y el 42% prescribirían placebo si el paciente lo exige, y esto aumentó el 75% desde la encuesta anterior del 2010. Respecto a aspectos financieros, el 69% no negarían tratamiento por falta de seguro, 22% depende, 25% cambiarían o exagerarían enfermedades para pagos, 3% harían procedimientos innecesarios por dinero, el 69% creen que pacientes poco saludables deberían pagar más, 17% más hombres que mujeres. Errores médicos, el 91% confesarían errores que dañen al paciente, 20% respondieron que cubrirían errores si no hay un daño, el 20% harían procedimientos extras por miedo a demandas. Respecto a sexos, drogas y confidencialidad, el 68% rechazarían relaciones con pacientes, 22% la aceptarían tras 6 meses, el 87% no reportaron abuso sospechoso, el 77% denunciarían a colegas con problemas y el 66% romperían confidencialidad si el paciente pone en riesgo a otros. Esta es una encuesta de ética en el personal de salud en el 2014. Este es un estudio sobre qué tipo de formación ética médica reciben los residentes en Japón y cuáles son sus preferencias, y realmente existen pocos estudios de este estilo. Hicieron una encuesta en 16 hospitales universitarios en programas de medicina interna. Y lo que encontraron es que el 28% recibían educación en ética médica más de una vez al mes, 24% solo cuando surgían problemas éticos en la prisión, 30% sin ningún tipo de formación en ética médica. La fuente de aprendizaje, la mayoría, 71%, aprendía ética médica a través de sus médicos supervisores,
Y los temas cubiertos principalmente eran consentimiento informado, relación médico-paciente, decisiones sobre limitar o suspender tratamientos de soporte vital, perdón, y preferencias de formación. Respecto a las preferencias de formación, el 75% deseaban una educación más completa en ética médica y el 66% opinaban que la enseñanza debería estar a cargo de médicos junto con filósofos especializados en ética. Los resultados revelan una formación ética heterogénea y limitada entre los residentes médicos en Japón. Esta fue una encuesta de 16 hospitales universitarios a nivel nacional. Este es otro estudio que dice, ¿por qué los médicos consultan o no consultan a un especialista en ética? Los que consultaban no estuvieron de acuerdo con los consultores porque los captaban como que no tenían el panorama completo desde afuera, no los encontraban de utilidad. Los médicos decían, no los consultamos porque los consultores están muy en la teoría y parece que no captan el panorama completo desde fuera. El 72% de no usuarios pensaron que resolver problemas con pacientes o familiares es su responsabilidad y en cambio el 90% de los usuarios valoraron la toma de decisiones compartida y otros puntos de vista. Así es que los médicos que usaban consulta ética sí creen en la toma de decisiones compartida y los que no la usan tienden a asumir que resolver el problema con los pacientes o familiares es su responsabilidad y que ya son competentes en ética. Esto quisiera brevemente revisar qué dicen los programas académicos de la especialización en algunas especialidades médicas en nuestro país. En anestesiología, en el programa académico se incluyen todos estos temas de ética médica. Aquí el reto es evaluar cómo se están enseñando y cuántas horas y por qué metodología se cumplen estos programas académicos. Por ejemplo, en oncología médica, consentimiento informado, decisiones al final de la vida, de tratamientos paliativos, prescripción responsable de opioides y antineoplásicos, uso racional de los recursos. En ginecología y obstetricia, también la currículum tiene temas éticos incluidos en su programa académico, cirugía general, igual, dermatología, ética en investigación, pero aquí el reto es cómo evaluar estas intervenciones y por qué metodología, y si solo desde la teoría o con análisis de casos clínicos. Cada especialidad tendría sus retos, por ejemplo, dermatología y cirugía plástica, sobre todo cirugía transgénico, temas de confidencialidad y privacidad en torno, por ejemplo, a fotografías clínicas y dignidad de la persona, anestesiología más cuidados paliativos, o cirugía y anestesiología, hematología, oncología, el manejo de poblaciones que rechazan transfusiones o el manejo de cirugía sin sangre, geriatría, cuidados al final de la vida, al igual que oncología, ginecología y obstetricia. Ejemplo de cuáles podría ser una estrategia para implementar un curso de bioética en residencias médicas, podría ser un módulo introductorio, narrativa en ética, simulaciones regulares, portafolios, evaluación final y de esas intervenciones, capacitación docente, formación en métodos pedagógicos y activos. Y quiero aquí hacer mención del estudio que mostramos sobre el análisis de las 4 cajas, y que sea una currícula en espiral y no solo puntual o longitudinal, sino que sea alrededor de toda la formación. Claves para la enseñanza en residencias médicas: favorecer una bioética explícita y no solo pensar que la ética se adquiere y se aprende implícitamente en el día a día. Integrar ética clínica a aspectos de seguridad, calidad y profesionalismo. Favorecer la intervención de los comités de discusiones interdisciplinarias y multidisciplinarias a través de casos y la formación transversal. Definitivamente requerimos más investigación sobre la enseñanza de la ética médica en las residencias médicas, no solo hacer reflexión sobre esta, sino ahondar y hacer investigación sobre la enseñanza de la ética médica.
La enseñanza de bioética en residencias médicas es crucial para mejorar la práctica y el profesionalismo, eso lo tenemos muy claro, pero necesitamos incorporar metodologías activas e integradas, buscar el análisis de casos, simulación a la par de reflexiones. La mayoría de los autores postulan favorecer la discusión reflexiva en torno a escenarios clínicos y después demostrar el escenario clínico, entonces introducir los fundamentos de reflexión y de ética con más detalle. Si no, podríamos caer en el riesgo de mantener aislada la teoría de la práctica. En México, en Latinoamérica, es vital considerar recursos, cultura y apoyo institucional, y los futuros pasos podría ser fortalecer al cuerpo docente, fortalecer cómo medir nuestros resultados y nuestras intervenciones, en cómo evaluar la enseñanza de esta área, crear redes y crear equipos multidisciplinarios para favorecer este reto que sin duda en el escenario clínico con la carga asistencial y la carga académica es todo un reto. Quisiera agradecer enormemente a la Comisión Nacional de Bioética por la invitación a este ciclo de videoconferencias. Me pueden contactar por correo electrónico anarrolas@yahoo.com. Quien tenga más investigaciones, esta plática no es de ninguna manera busca ser totalmente concluyente ni exhaustiva en el tema. Así es que creo que debemos fortalecer y hacer grupos colaborativos de enseñanza en bioética en residencias médicas, en el entorno clínico y en fortalecer la investigación de la enseñanza en este rubro. Muchas gracias. Gobierno de México.